Libro de los Hechos, capítulo 20. Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Recordemos que un varón macedónico se le aparece en visión a Pablo la primera vez, rogando que fuese a Macedonia a hablar y predicar el Evangelio. Aquí Pablo nuevamente se dispone a visitar, ir a este lugar. Dice que después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia después de haber estado allí 3 meses y siéndoles puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Barea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndoles adelantado, nos esperaron en Troa, y nosotros, pasados los días de los panes y levaduras, navegamos de Filipo, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troa, donde nos quedamos 7 días. Era impetuoso esta labor de todas estas personas. Por eso Pablo hace referencia que todos estos lugares lo ha llenado del Evangelio de Cristo. Visita y despedida de Pablo en Troas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaba reunido. Había también un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Ahora, este venció el sueño de este joven y cayó del 3er piso, produjéndole la muerte. En ese instante Pablo desciende y se echa sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Impresionante esta narración, como Pablo muestra el poder del Señor, a tal punto que cuando este joven cae y muere, él se echa sobre él, y el hálito de vida, el poder de vida en Pablo hace de que este joven resucite para mostrar la gloria de Dios. Y no solamente eso, sino que Pablo vuelve a su lugar a seguir disertando hasta el alba. Es decir, toda la noche estuvo hablando respecto del Evangelio. Era tanto el poder, era tanta la abundancia de palabras que era lo que él exponía. Viaje de Troa a Mileto. Nosotros adelantándonos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, y vinimos a Miteline. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día del Pentecostés.
Recordemos que un Pentecostés fue donde el Espíritu Santo se derramó sobre toda carne, pero se seguían celebrando estas fiestas cada año. Estas fiestas se celebraban cada año específicamente en Jerusalén. Si le fuese posible, en Jerusalén. Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, le dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con todas lágrimas, y prueba que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Es decir, que Pablo andaba de casa en casa, enseñando, anunciando el Evangelio de Jesús, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este versículo 21 es bastante clave, sobre todo para la predicación, porque los dos objetivos principales de la evangelización, del evangelismo, es hablar del arrepentimiento y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hace unos días tuve la oportunidad de dialogar con algunos integrantes de los Testigos de Jehová. Yo les accedí a que me comunicaran su mensaje. Y su mensaje principal era el reino milenial. Ese es el mensaje central que ellos publican, emiten a toda persona. Pero recordemos que ese reino, que más que milenial está presente, no es un reino solamente futurista. Si bien es cierto, el reino se manifestará plenamente en un futuro, en el milenio, pero el reino comienza desde el momento en que nosotros recibimos a Jesús. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ese es el mensaje central, el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Sobre todo presentar a Jesús como primera medida. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El mismo Espíritu Santo le advierte en comunión que le va a esperar a él prisiones y tribulaciones. Es decir, que él ya está acondicionado a estas situaciones que va a vivir. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Impresionante estas palabras. Con tal que yo acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¡Wow! Qué impactante estas palabras. Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todo. Es decir, cuando se usa esta expresión, Jeremías, el libro de Jeremías testifica que nosotros tenemos que tener el comisionamiento de hablar de la salvación de Dios, porque se nos demandará esa sangre. Es por eso que Pablo dice: yo estoy limpio, porque a todos les he hablado diligentemente del Señor Jesucristo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo
os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia es una sola, la cual Él ganó por su propia sangre. Esta iglesia fue ganada con su propia sangre. La sangre es la que diseñó el pacto para la iglesia. La iglesia está precedida del pacto de sangre. Nosotros hacemos parte de ese cuerpo en el momento en que le aceptamos. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Qué labor tan imperiosa, qué labor tan constante, lo que es el discipulado constante. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder. Ahora, ¿qué es lo que tiene poder? Pues la palabra de gracia. ¿Por qué la palabra de gracia? Porque la gracia de Dios está supeditada a la resurrección de Cristo. Y no a los hechos humanos, sino al hecho que Jesús ganó en una vida inmácula, donde lleva a cabo su plan perfecto, dándose como el Cordero Pascual, llevándose el pecado en su cuerpo, castigando el pecado, tomando nuestra posición, y al estar 3 días bajo la tierra, bajo las profundidades del mismo infierno, arrebatando las llaves del reino, las llaves de la vida, y al resucitar, toda palabra se convierte en vida, vida de gracia. Y dice aquí, tiene poder para sobreedificar y dar herencia. Nótese esto, por favor. Tiene el poder, nuestras palabras, basadas en comunión con el Espíritu Santo, tienen poder para sobreedificar. ¿Sobreedificar qué? Que donde hay ruina, habrá bendición. Que donde hay muerte, habrá vida. Que donde hay penumbra, allí habrá luz. Y dar herencia con todos los santificados. Así Dios le llama a la iglesia, los apartados, los consagrados, los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se pusieron de rodillas, oraron con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y se echaron al cuello de Pablo, le besaron, doliéndose en gran manera por las palabras que Pablo dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Mil bendiciones. Estaremos el día de mañana con el siguiente capítulo.